Perfecto, ahí va. Los atributos de Dios, bueno, vamos a indagar en la palabra, la palabra de Dios, con la total seguridad de que la palabra ha sido inspirada por nuestro Dios y que en ella vamos a encontrar la revelación de Dios para nuestras vidas. La revelación de Dios dada a los hombres, y de esta forma nosotros podemos entender quién es Dios. La palabra revela. Asimismo, Dios se revela en la palabra, en su palabra, para que nosotros podamos entenderlo mejor a Él, para que podamos comprender quién es Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. ¿Está bien? Dios nos ha revelado su perfección y su excelencia, por así decirlo, en su naturaleza como el creador, el proveedor. Nos revela su poder, nos revela su sabiduría, su conocimiento, la providencia y su inmutabilidad. No cambia, no tiene variación. Todos estos atributos de Dios los encontramos en su palabra. Y cuando sumamos toda la revelación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entonces encontramos todas las propiedades y virtudes de nuestro Dios encerrados en las Escrituras. Y hoy vamos a estudiar acerca de los atributos de Dios. Y bien, los atributos de Dios los vamos a estudiar de esta forma. Se los puede, por así decirlo, separar o dividir en dos secciones. Una que tiene que ver con los atributos absolutos de Dios y otros que tienen que ver con los atributos morales de Dios. ¿Está bien? Entonces, los atributos de Dios se separan en dos grandes ramas. Una, atributos absolutos de Dios. La otra rama, o se los puede dividir en dos, y la otra parte sería los atributos morales de Dios. Bien, ¿qué son los atributos? Vamos primero con atributos absolutos. ¿Qué son los atributos absolutos de Dios? Básicamente la palabra lo está diciendo. Son atributos... ¿Alguien me preguntó algo? Bien, son atributos que solo Dios tiene, los absolutos. Solo Dios tiene estos atributos y no los comparte con el hombre. No son transferibles, porque también así se les puede llamar, atributos morales o transferibles al hombre. Ahora, los atributos absolutos tienen que ver solo con aquellas cosas que le pertenecen a Dios, que solo tiene Dios. Ejemplo, primero, existencia propia. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es la fuente absoluta de toda vida y de todo ser. Dios tiene existencia propia. No fue creado y no tuvo ni tiene un principio y jamás tendrá un fin. Dios existe, por la eternidad ha existido y seguirá existiendo. Hay ciertas cosas que por supuesto no las vamos a poder comprender, no las comprendemos. Y bueno, lo único que tratamos de hacer es tratar de estudiar de la palabra, indagar en la palabra para tener un vasto conocimiento o la mayor caudal de conocimiento para poder expresar algo que tal vez jamás podamos llegar a definir en su totalidad. Pero existencia propia solo tiene Dios. ¿Yo tengo una existencia? Sí, yo tengo existencia. ¿Tengo una eternidad? Sí, tengo una eternidad. Lo que no tengo es una eternidad en la eternidad. No nací eterno. Tengo un principio. Hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. Tuvimos un principio. Y después toda una eternidad sí tenemos. Una existencia a partir de ese principio de existencia en el vientre de nuestra madre. A partir de ahí nosotros comenzamos a ser un ser eterno. Antes no teníamos eternidad, no existimos a partir de que fuimos concebidos. Ahora, perdón, me estoy sirviendo jugo, perdón. Ahora, Dios es eterno. Él es el eterno Dios viviente, creador de todos los seres y todas las cosas que han existido. Él las ha creado. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas
en Él subsisten. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Todas las cosas subsisten en Él, existen en Él. Todas fueron creadas por Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es eternidad. Atributo absoluto de Dios. Él es eterno. Esta eternidad, este atributo absoluto, no lo comparte con el hombre y no es transferible con el hombre, porque el hombre no ha existido desde siempre. Tiene un principio. Dios no tiene principio y no tendrá fin jamás. ¿Está bien? Entonces decimos que el atributo absoluto de Dios de la existencia es propia de Dios. ¿Está bien? Otro atributo absoluto de Dios es inmutabilidad. Significa que no cambia. Dios no cambia. Porque yo Jehová, dice la palabra del Señor en Malaquías 3:16, dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Cuál es el texto lema de nuestra institución? Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Amén. Hebreos 13:8. 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Es inmutable, no cambia. Esa inmutabilidad es solo un atributo de Dios. Él no cambia, no tiene sombra de variación alguna. Él no cambia. No cambió ni va a cambiar jamás. Lo que dijo es verdad y a través del tiempo seguirá siendo toda una verdad. Alguien una vez dijo, ¿te gusta esta verdad que tengo? Y el otro le dijo, no, bueno, tengo otra verdad que tal vez te convenza. Bueno, así somos los hombres. Nos vamos acomodando de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo al momento que vivimos. A veces tenemos una verdad y a veces esa verdad la cambiamos. Somos inmutables, somos personas que nos mantenemos en una sola verdad y a veces no. A veces no. Deberíamos, pero cambiamos. A veces por desconocimiento, a veces por interés, a veces por nuestra propia manera de pensar. Yo no digo que esté mal cambiar. Yo creo que el Señor nos ha cambiado, ¿verdad? Pero no está hablando de la inmutabilidad de este tipo de cambio, de transformaciones que hemos sufrido nosotros. Pero sabemos que Dios no cambia, porque yo, Jehová, no cambio, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo. Todo lo que ha dicho se va a cumplir porque Él no cambia en sus promesas y sus promesas son sí y amén. Bien. Eternidad, miren esto, es similar a la existencia de Dios, existencia propia. A Dios, existencia propia, Dios, nadie lo ha creado. ¿Sí? Nadie lo ha creado. Eso es existencia propia. Dios es la fuente absoluta de todo ser y de toda vida. Nadie ha creado a Dios, existencia propia. Inmutabilidad, que Dios no cambia. Existencia. Eternidad, otro atributo absoluto de Dios. Eternidad, existió, existe y existirá siempre. ¿Está bien? Existencia propia. Otro atributo que no comparte con el hombre. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Todo esto está en el libro, ¿eh? Todo está en el libro. Después, si quieren repasarlo, lo pueden repasar. Inmutabilidad, eternidad. Vamos con el cuarto atributo de Dios, que tiene que ver con la omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Eso es lo que significa, que Dios está presente en todo lugar. Él está en los cielos como también está en la tierra. Él está, supongamos, no sé, Mendoza, está Varadero, está en, no sé, San Antonio de Areco,
Está en San Isidro, está en San Miguel, está en En el Rosario, litoral. en el litoral, está en todos lados y a la misma vez. Él En está. Zárate. En Zárate, Dios está presente y está también conmigo en este lugar que estoy solo acá en la iglesia. Dios está presente en todo lugar. Lo cual no significa, porque hoy repasaba un poco acerca, ¿se acuerda del término panteísmo? Que significaba que todo era Dios. Panteísmo, la roca era Dios, el árbol era un Dios, el sol, las estrellas, la luna, todo es Dios. El panteísmo cree en esto, que todo es Dios. Bueno, que Dios esté en todo lugar no significa que en todo esté Dios y que todo sea Dios. ¿Está bien? No nos confundamos, no nos confundamos. No creamos que porque Dios está en todo lugar, todo es Dios. No, no es cierto. No es cierto. Significa que Dios está en todo lugar. Pero Él está siempre presente en todo lugar donde, por ejemplo, como hoy, los creyentes estén reunidos. Porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. Y aunque yo esté en este lugar solo y yo invoco el nombre del Señor, Él está conmigo. Él está conmigo. Él está con usted, si está en su casa, en su habitación, Él sigue estando. También es cierto que cualquiera que invoque el nombre del Señor, su omnipresencia lo estará abrazando. Lo estará abrazando. A veces vengo a orar solo a la iglesia cuando tengo un tiempito y Dios está. Porque su omnipresencia lo abarca todo y está en todo lugar. Y cada vez que invocamos su nombre, Él se hace presente. Amén. Omnipresencia, omnisciencia. Significa que sabiduría de Dios examinando y conociendo todo. Esa es la omnisciencia. Toda la sabiduría, todo el conocimiento, Dios lo examina y lo conoce, porque todo es de Él. No hay ciencia superior al conocimiento y a la ciencia de Dios. No la hay. Él es omnisciente. La omnisciencia de Dios es un atributo absoluto de Dios que la ciencia fue creada por Él. ¿Sí? Todo lo sabe, no hay nada que a Él lo pueda sorprender. Hay 2 aspectos, y en esto hoy repasaba un poquito porque era medio complejo, hay 2 aspectos acerca de la total sabiduría de Dios que son enfatizadas en las Escrituras, ¿está bien? Quiero recalcárselo. Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. Dios tiene el conocimiento, ¿sí? El hombre no puede esconder ni sus acciones ni sus pensamientos de Dios. Los malos pensamientos que tenemos, a Dios no se los podemos esconder. Dios los conoce. Nuestras malas acciones, así parezcan buenas acciones, Dios las conoce. Ejemplo, si creemos que porque le damos o le hacemos el bien a alguien, esa acción buena va a dar un buen resultado, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios discierne los pensamientos. Y Dios sabe que si yo doy un vaso con agua a alguien que lo está necesitando, si lo hago de corazón, Dios lo sabe. Y Dios también sabe que si convido un plato con comida a alguien que lo está necesitando, por el simple hecho de que los demás me vean, o por el simple hecho de yo poder sacar un rédito de lo que estoy haciendo, Dios también lo ve. Y ahí estamos complicados. Dios ve lo bueno y lo malo. Dios lo sabe todo. Es por eso que tenemos que cuidar nuestro corazón. Es por eso que tenemos que cuidar nuestra mente. Porque más allá de que, supongamos, yo hago una campaña, ¡wow!, se salvaron, supongamos, 20 personas en un solo día. Gloria a Dios, ¿quién no va a estar contento? Ahora, ¿es una buena acción? Por supuesto.
si el Señor nos manda a predicar. Si el Señor nos manda a predicar, predicar está bien, está muy bien evangelizar. Ahora, Dios mira mi corazón, Dios mira mi corazón y Él sabe si lo que estoy haciendo es por amor para que las almas se acerquen y el Señor les traiga la salvación, o si simplemente lo estoy haciendo como un hecho para que otros pastores me vean a mí como el gran evangelista, como para que otros me puedan ver, uy, mirá el crecimiento que tiene la iglesia del pastor Varas, uy, mirá lo que está haciendo el pastor Varas. El Señor lo ve, el Señor discierne los pensamientos. A Dios nada se le escapa. Nada. Él discierne los pensamientos, discierne lo bueno y lo malo que hay dentro de nuestros corazones. También, como punto 2, Dios es totalmente sabio en sus planes y propósitos. Él lo conoce todas las cosas. Él conoce todas las cosas desde el principio. Desde el principio de todas las cosas que fueron creadas, Dios las conoce. Él, en su sabiduría, ha planeado la redención del hombre, esto de reconciliarse con Dios, esto de ligar nuevamente nuestro corazón al corazón de Dios. Dios lo ha planificado todo, desde el principio. Entonces Dios es totalmente sabio en sus planes y propósitos. ¿Está bien? Dentro de su sabiduría, Él ha planificado todo. Lo ha planificado todo. Es bueno saber que Dios en su gran sabiduría ha hecho planes y los llevará a cabo con nuestras vidas. Y sus planes son perfectos. A pesar de la elección y la voluntad que Dios le permite al hombre ejercer, porque Dios nos ha dado la libertad de elegir, Él hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Me pregunto, aún en mis errores, los errores que he tenido en el pasado, ¿me pueden ayudar para bien? ¿Creen que los errores que hemos tenido nos pueden ayudar para bien? Porque la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que son llamados con un propósito o en su propósito. ¿Creen que todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Los errores que hemos tenido, los pecados que hemos cometido, nos pueden ayudar para bien? Sí, claro. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Claro. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas entonces? Pastor, pienso que si de nuestros errores o de las cosas que hayamos hecho, si nosotros aprendemos de esas cosas, si Dios ha permitido que pase y nosotros aprendemos y no volvemos a cometer lo que hemos hecho o a pensar lo que hemos pensado en la manera de actuar, pienso que sí, pero en el caso de que nosotros hemos pasado por cosas y de esas cosas que hemos pasado no aprendemos, yo creo que no nos sirve para bien. Pero si Dios permite cosas y nosotros podemos aprender y recapacitar de nuestros errores, yo creo que sí nos sirve mucho. Muy bien, muchas gracias. Es cierto, aprendemos de nuestros errores para no volver a equivocarnos. ¿Saben? Otra cosa que yo he aprendido en el Señor, hubo un tiempo donde habían ciertas cosas que en mi mente me golpeaban muy fuerte, cosas del pasado, cosas de la niñez, ¿sí? Que había sucedido, que me habían sucedido. Y yo encontraba en la palabra este texto que decía que todas las cosas me ayudaban para bien a aquellos que eran llamados con un propósito, o a aquellos que son llamados en su propósito. Y yo decía, ¿cómo puede ser que lo que viví me ayude para bien, siendo que lo sufrí y lo padecí? ¿Cómo puede ser esto? Entonces me encontraba en un conflicto, hasta que, bueno, el Señor reveló en la mente, en el corazón, me iluminó para que yo pudiera entender por qué de este versículo. Porque yo puedo tomar todas aquellas cosas, errores propios o cosas que hemos vivido y que hemos sufrido, las puedo tomar y las puedo aplicar para bien en otros. Ejemplo, me puedo ubicar en el lugar del otro fácil y rápidamente. Puedo entender el dolor del otro porque yo ya lo viví. Supongamos, el maltrato, el abuso, los golpes que hemos sufrido cuando fuimos niños, el desprecio,
eso de desvalorizarse o el que nos hayan desvalorizado, no sé, cualquier cosa que uno haya pasado, lo podemos tomar, perdonar a aquellos que hay que perdonar, y lo podemos tomar esta vivencia y aplicarla cuando estamos charlando con alguien, y rápidamente tomamos de lo vivido y lo aplicamos. Y nos podemos identificar con el otro, y podemos entender el dolor del otro, y podemos comprender el momento en que está viviendo el otro. ¿Por qué? Porque todas las cosas que yo he vivido y he sufrido me ayudan para bien, porque ahora vivo dentro del propósito de Dios. ¿Sí? Y estas son dos aplicaciones buenas para poder hacer y tomar de este principio de que Dios es totalmente sabio en sus planes y propósito, que nos ha dado la libertad de elegir, pero muchas cosas hemos sufrido o hemos pasado sin nosotros tener que haber tomado una decisión. Yo no decidí ciertas cosas, sin embargo me han sucedido. Entonces vivo en el propósito de Dios y lo aplico a mi vida, y puedo compartir el bien de Dios, la sanidad que Dios trae al corazón y al alma, con aquellos que tal vez están pasando un mal momento y tal vez no saben cómo salir de esa situación. Sin embargo, dentro de la voluntad, dentro de esta sabiduría total de Dios y dentro de sus planes, Dios nos ha dado la libertad de elegir. Y esto es importante, no nos ha hecho como robots y Dios nos ha puesto dentro de un plan perfecto, no, que Dios nos ha dado la libertad de elegir. Sin embargo, hay un límite para toda libertad, siempre hay un límite. Hay ciertas cosas que decidimos nosotros y hay otras que son libertad o está dentro de la voluntad de Dios, solo de Dios. Ejemplo, yo no puedo decidir ser salvo, nadie puede decir, yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Esa elección de salvarme, Dios lo ha tomado. Dios ha elegido salvarme y me ha dado la salvación. Yo no puedo elegir ser salvo. No es que alguien elige ser salvo y dice, quiero ser salvo y elijo ser salvo. Uno elige ciertas cosas, pero la salvación viene primero a nosotros. Viene primero a mí. Dios viene a mí y me trae la salvación. Por consecuencia, tengo fe, creo en el Hijo de Dios y me mantengo dentro de esa santidad o dentro de esa santidad progresiva que viene junto con la salvación. Pero la salvación me la da Dios, ¿sí? Pero hay ciertas libertades dentro de el libre albedrío que tengo, que sí o sí esa libertad de elección va a dar un resultado. Y dentro de ese resultado, los planes de Dios no se tuercen, siguen estando. Si Dios tiene un plan con tu vida, ¿crees que vos vas a torcerle el brazo a Dios? No. Dios sabe todas las cosas. Y Dios tiene un plan y un propósito. Y ese plan y ese propósito no se va a romper. No se va a romper. Pastor, Sí. buenas noches. Hugo le habla. Con respecto a esto que se está hablando justamente hoy en la unidad penal, en el tiempo de discipulado, hablábamos sobre los planes y propósitos, y la enseñanza de hoy hablaba sobre el perdón y la libertad que trae el perdonar. Amén. Y dentro de dentro de esa enseñanza, hablamos sobre los planes y propósitos de Dios, y uno de los chicos daba el testimonio y decía que el proceso de perdón, antes de que él ingrese a la unidad penal, Dios ya había empezado a darle esas señales del proceso de perdón. Y cuando él ingresa a la unidad penal, comienza a congregarse, su vida comienza a transformarse. Hoy es uno de los referentes dentro de la unidad penal, y él hoy decía, hoy yo puedo entender que realmente Dios ya tenía planes y propósitos conmigo desde antes de que yo ingrese acá. Entonces, a modo de ejemplo, ¿no?, de lo que usted está hablando, que en esa sabiduría de Dios muchas veces no entendemos las situaciones, y como yo le decía a los muchachos, que el propósito de Dios, una vez que ellos aceptaron a Cristo en su corazón, comenzó a funcionar ese plan y ese propósito,
y hoy ellos pueden estar buscando la presencia de Dios, hoy pueden buscar esa sabiduría de parte de Dios y que hoy ellos pueden entender que su vida comenzó a tener un propósito a partir del momento de ese inicio, de ese encuentro con Dios. Entonces, volviendo a lo que es la omnisciencia de Dios, es que realmente nada se le puede escapar a Dios y bueno, este testimonio no me quería dar Gracias. para contemplar esto de los planes y propósitos. Amén. Muchas gracias. Es así. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Por supuesto, cuanto más nos acercamos a Dios, no es que no vamos a cometer errores. Vamos a seguir cometiendo errores, pero al estar más impregnados de su presencia, bajamos el margen de error, por así decirlo. Lo bajamos. Entonces, es decir, si pienso en mi hijo, si pienso en mi hija, yo quiero que ellos no se equivoquen en las cosas que yo me equivoqué. Es decir, creo que Dios tiene grandes planes para sus vidas, pero trato de enseñarles de que no hace falta cometer errores para poder tener un testimonio, porque a veces esto sucede. Este muchacho que está en la cárcel toma su error y lo aplica bien y se da cuenta que dentro de su error también hay un propósito de Dios, que Dios lo utiliza aún estando en ese lugar. Trato de enseñarle a mis hijos de que se deben de tratar de equivocar lo menos posible, porque toda consecuencia, todo error va a traer una consecuencia. Algunos van a la cárcel, otros pierden buenos trabajos, otros pierden una buena pareja, otros pierden su salud por malas decisiones. Por malas decisiones, Dios no va a intervenir. Si Dios quiere, lo puede hacer. Por supuesto que sí. Dios, si quiere, puede intervenir y la decisión que voy a tomar dentro de un ratito y es mala y la estoy carburando y la estoy pensando y me la estoy maquinando, Dios, si quiere, me tuerce. Dios tuerce mi decisión, pero Dios no lo va a hacer. No va a romper con lo que está dentro de mi corazón. Si Él quiere, lo puede hacer, pero no creo que Él lo haga. Bien. Vamos con omnipotencia. ¿Qué le sugiere la palabra omnipotencia? Poder. Todopoderoso. Que todo Todopoderoso. lo puede, que todo lo puede. Todo puede. Todo poder o la supremacía del poder de Dios. Eso significa un Dios con un poder supremo, absoluto. Por eso es que es un atributo absoluto de Dios. Él es todopoderoso. Nadie como Él. Nadie. El hombre no es todopoderoso. Pero bueno, hay ciertos límites. No es que Dios está limitado, no. Pero hay ciertos límites a los cuales Dios, por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no miente, ¿sí? A pesar de que Él es todopoderoso, Dios no miente. Porque hay veces que hay una teoría dando vuelta ahí, bueno, que la omnipotencia de Dios tiene un límite, porque Dios no puede mentir. No, eso sería ir en contra de su propia naturaleza. Dios no puede pecar. ¿Ves que la omnipotencia de Dios está limitada? No, es que está fuera de su naturaleza el pecar. No es parte de Él. No puede. Entonces, hay veces que te argumentan este tipo de cosas, pero Dios es todopoderoso, Dios puede hacerlo todo, pero Él nunca hará nada para negarse a sí mismo o para negar su propia naturaleza. Nunca hará algo contrario a lo que Él es, jamás. ¿Está bien? Bien. Ahora, la grandeza de Dios está vista también, la grandeza de Dios, el poder absoluto de Dios. Lo hemos visto también en algunos pasajes con respecto a la creación de Dios en otras clases. Y la grandeza del poder de Dios está vista en su obra creadora. Y habíamos visto y habíamos repasado un poco acerca de la amplitud o lo inmenso del universo. ¿Recuerdan? La perfección del universo.
Ningún astro se choca con otro, ninguno está dando vueltas y girando a lo loco. No, todo tiene un orden, todo tiene un porqué. Y esto lo podemos ver por medio del poder de Dios, por medio de un Dios creador que su poder ha establecido límites para todas las cosas. Entonces, todo está hecho en una perfecta armonía. Nuestro cuerpo está hecho en perfecta armonía. Las células, las microcélulas, el ojo, la vista, ¿cómo es posible ver lo que estamos viendo? ¿Cómo es posible que casi no estoy pensando lo que estoy hablando, solo hablo? ¿Qué es el pensamiento? ¿Dónde se origina el pensamiento? ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde están las emociones? La palabra dice que está en el corazón, pero bueno, ¿y qué son? ¿Dónde los puedo tocar? No, es algo que está afuera, es algo que está adentro. Dios lo ha creado. Dios le ha dado un alma al hombre y esa alma es perfecta. No, no es perfecta, no somos perfectos, pero nos ha dado un cuerpo que sí es perfecto y que abarca o que contiene un alma y contiene al Espíritu, nuestro Espíritu, e incluso al Espíritu Santo de Dios viene y mora dentro de este templo. Ahora, este templo, el cuerpo, que es carne, que es hueso, que es piel, nada, es una creación divina. No es que soy divino, sino que por medio del poder divino me ha creado al hombre. Su poder creativo es inmensurable, es inmenso e incomprensible. No podemos comprender cómo es que Dios ha creado al hombre y aún la ciencia no ha descubierto todo lo que el hombre es. Han descubierto la genética y ahí están elaborando pensamientos y teorías y van descubriendo cada vez mayores cosas y ahora quieren erradicar del cuerpo humano la enfermedad o ciertos virus o ciertas cosas que están dentro del mismo cuerpo y las quieren erradicar y todo ha sido creado perfecto dentro del hombre. Su poder es inmensurable e incomprensible. Podemos ver su poder también en los gobiernos. Toda autoridad es puesta por Dios. Dios le da la libertad al hombre de elegir el gobierno que quiere o que considera que es bueno, pero aún así, si Dios quiere, en su gran poder, en su omnipotencia, si Él quisiera, puede cambiarlo todo. Tenemos un gobierno y si Él hubiese querido, lo hubiese cambiado, hubiese sido otro gobierno. Hemos tenido en los últimos 10, 15 años un gobierno y si Dios quería lo cambiaba y teníamos otro. Todo está dentro del plan perfecto de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. Y toda autoridad en el gobierno, en la iglesia, es puesta por Dios. Si Dios no quiere, entonces Dios las puede quitar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Porque me ha pasado a mí. Cuando pongo a un líder y ese líder no resulta ser el líder que yo consideraba que era. ¿Quién falló? ¿Falló Dios? ¿Falló yo? Fallé yo. ¿He fallado? ¿Quién falló? En su voluntad permitió, aunque en mi error, que yo lo llevara a cabo. Él lo permitió igual. Para yo aprender, para darme cuenta rápido que me había equivocado, llamar a la persona, corregirla y decirle, esto que estás haciendo está mal. Si no lo corregís, vas a ser corrido del cargo en el que estás. Si lo corregís, te abrazamos, te amamos y vas a seguir adelante. Si no lo corregís, te abrazamos, te amamos, pero te vamos a correr del lugar donde estás. Dios a veces permite que aún nuestros errores se lleven a cabo para aprender, para pedir perdón, para saber que no somos absolutos, que no tenemos todo el conocimiento, que no tenemos todo ya aprendido, que no somos soberanos sobre nuestra iglesia,
sino que tenemos que buscar la voluntad de Dios, que tenemos que buscar que Él pueda ayudarnos a llevar a cabo el plan que Él tiene para nuestras congregaciones. Y si tenemos que pedir disculpas, llamar y pedir disculpas. Si tenemos que cambiar algo, llamar y cambiar lo que hemos hecho mal. Pero Dios, aún así, Dios está en control de todas las cosas. Otra demostración del poder divino es la iglesia. Esta es la omnipotencia de Dios manifestada en la iglesia. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Dios tomó a un pequeño grupo de personas, inicialmente 12, después tomó a otros que también tal vez no era el grupo más cercano al Señor, porque el grupo cercano al Señor, el Señor tenía muchos discípulos, ¿sí? En un momento eran 70, pero dentro de esos 70 había un grupo reducido de 12, que eran los discípulos, y aún dentro de esos 12 habían 3 que eran muy cercanos al Señor: Pedro, Juan y Jacobo. Siempre el Señor estaba con esos 3. Tal vez habían 4, 5 o 6, pero entre los 6 o los 12 o 10 estaban esos 3. Siempre. El Señor tenía ese grupo cercano. Y con ese grupo cercano, y con esos 12, y con esos 70, y con aquellos que estaban en ese lugar alto, buscando la promesa del Señor, trastornó el mundo de aquel entonces. Y llevó adelante el plan de redención y el plan de salvación que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo planificado. Lo llevó a cabo con aquellos que eran sus seguidores, con aquellos del camino que le llamaban al principio a los seguidores del Señor, los de la verdad, aquellos que compartieron el Evangelio de Jesucristo, y ahora, 20 siglos después, la demostración del poder de Dios en nuestras vidas y en la iglesia, en la transformación de personas, en los milagros que aún siguen sucediendo, enfermedades que son curadas, diagnósticos que son revertidos, familias que estaban quebradas, separadas. Después de un tiempo, el Señor las restaura y todos vienen tomaditos de la mano. Esos son milagros que solo el poder de Dios puede hacer. Y los hace a través de usted, a través mío, a través de tener un lugar donde poder congregarnos. Dios los hace. Seguimos viviendo y demostrando su gran poder. Estamos al borde o estamos cerca de los tiempos finales de este gran avivamiento que vendrá y de este momento especial que vendrá, en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Y hasta que eso suceda, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, todos somos la iglesia de Jesucristo y todos llevamos adelante el plan de nuestro Dios y todos compartimos y vivimos en el poder y en la potencia de nuestro Dios. Amén. Quiera el Señor que cada una de nuestras iglesias podamos vivir el poder y la potencia de Dios, que es ni más ni menos que la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Yo no me limito a creer que la sanidad está en mis manos. Yo no digo eso. Yo creo que hay personas que oran y el Señor a través de esas personas trae sanidad. He orado y algunas personas se sanaron. Oré por otros y lamentablemente se murieron. Tengo que ser sincero. En honor a la verdad, oré por algunos y algunos se sanaron. Oré por otros y otros murieron. ¿La sanidad me pertenece? No. No es algo que no es un don absoluto de mí. No lo es. Esporádicamente puede estar sucediendo. Puede suceder. Pero el poder de Dios se manifiesta en su iglesia de una forma distinta. Y yo considero que desde la primera oración el milagro puede suceder. Con la primera alabanza de gozo, de exaltación, Dios se puede manifestar y puede traer el perdón de pecados.
con la primera canción de adoración, Dios puede sanar el cuerpo, el alma o el espíritu de cualquiera de lo que está dentro de nuestra congregación. Con la primera expresión, con el primer versículo que uno lee en la prédica, el Señor puede hacer el milagro. No importa el orden, no importa el momento, Dios puede obrar. Dios debe obrar en nuestras iglesias, porque su poder no ha menguado, su poder no ha cambiado y Él sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Su poder no ha menguado. Amén. Él sigue siendo el mismo. Vamos con otro punto acerca de la potencia y el poder de Dios manifestado en la palabra del Señor. Y tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo de Dios lo levantó de entre los muertos. Y este poder de levantarlo a nuestro Señor Jesucristo, junto con Él, Dios nos ha elevado y nos ha sentado, dice la palabra del Señor, en los lugares celestiales, en lugares celestiales. Y juntamente con Él nos ha provisto de todo cuanto necesite la iglesia. Cuando la iglesia de Dios, sepa esto, que cuando la iglesia de Dios necesite una palabra de sanidad, Dios lo va a utilizar al que esté predicando. Si necesita una palabra de restauración, Dios va a utilizar al que está predicando, al que está enseñando, al que está cantando, Dios lo va a utilizar. Porque es Dios y es el Espíritu Santo el que se pasea. Y es Dios el Todopoderoso que está paseándose por el medio de su pueblo. Y su poder ha sido manifestado en la naturaleza, ha sido manifestado en la iglesia, a través de la iglesia se manifiesta, ha sido manifestado su poder a través de la resurrección de Cristo. Y su poder se ve también manifestado en que Dios es soberano sobre todas las cosas creadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es como dice la palabra del Señor. Todo fue creado por Él y para Él. Y todo se sujeta a Él. Nada hay superior a nuestro Dios. No hay ángel superior a nuestro Dios. No hay creación alguna que pueda pararse por encima o estar por encima de Dios. Todo fue creado por Dios. Sea un ángel, sea Satanás mismo, sea todo lo que ha sido creado. Fue creado por Él y para Él. Que después algunos ángeles se hayan manifestado, se hayan enfrentado a Dios, es otra cosa. Pero aún ellos fueron creados por Dios. Y aún Satanás está bajo el poder soberano de Dios. Satanás se quiso rebelar contra Dios e inmediatamente Dios lo expulsó del cielo. Lo expulsó del cielo. Así de simple, lo expulsó. No se pudo ni siquiera enfrentar a Dios. Se quiso enfrentar a Dios y Dios vio la rebelión en el ser de Satanás y Dios lo expulsó inmediatamente. Todo es por medio de Él y para Él fue creado. Y acá vemos, y en esto vemos el poder, la omnipotencia de Dios, que en su poder lo ha creado todo. Todo lo ha creado nuestro Dios. Vamos con otro punto que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con un atributo más absoluto de Dios. Atributo absoluto de Dios, la soberanía. ¿Qué significa? Que Dios es absoluto y supremo sobre todas las cosas y que tiene el control final de todo, sobre todo. ¿Está bien? Soberano es eso, es al que le pertenecen todas las cosas. Dios es soberano y tu vida le pertenece al Señor. Dios es soberano y mi vida le pertenece a Él. Dios es soberano y el mundo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él, porque Él es soberano y porque Él es un Dios que lo ha creado todo y por medio de Él todo existe. ¿Está bien? Bien, vamos ahora, mire la hora que es, son las 21 casi. Vamos con los atributos morales o los atributos transferibles de Dios al hombre. ¿Por qué decimos que son atributos morales? Porque estos han sido
porque son aquellos que se pueden compartir, que Dios los ha compartido con el hombre. ¿Está bien? Hasta cierto punto, por así decirlo, porque esto es toda una verdad, y ahora vamos a ir estudiando cada uno de los atributos morales de Dios, que los comparte con el hombre. Son atributos de Dios que Él decide compartirlos con el hombre. Y hasta cierto punto los comparte con el hombre. Y ahora vamos a ver por qué hasta cierto punto los comparte con el hombre. ¿Por qué los comparte con el hombre? Porque Él así lo quiso, porque así Él lo quiere. Dios es inmenso, nunca vamos a llegar a comprender en su totalidad quién es Dios y los por qué de Dios. Bien, vamos con el primer atributo moral de Dios y que tiene que ver con la santidad, con su santidad, que la comparte con el hombre. Dios es un Dios santo y requiere de su pueblo, ¿qué cosa? Santidad. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Me manda a mí, es una orden, me dice, Gustavo, vos tenés que ser santo porque yo soy santo. Ahora, yo veo mi vida y me doy cuenta que no soy totalmente santo. Examino mi corazón. Yo hago terapia con ustedes, hermanos, ¿eh? Yo hago un tipo de terapia. Yo examino mi corazón y me doy cuenta que una cosa es la santidad de Dios y otra cosa es mi santidad, algo totalmente muy distinto. Ahora, vamos a tratar de entender un poquito acerca de la santidad. ¿Por qué dice que yo soy santo? ¿Por qué la palabra del Señor dice que yo soy santo? ¿Sí? Porque hemos sido elegidos y hemos sido separados por Dios. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No recuerdo bien, creo que en el libro de Pedro, creo que está. Bueno, no recuerdo bien el pasaje bíblico, pero la palabra del Señor dice que somos un pueblo santo y elegido por Dios. Ahora, ¿por qué es que somos santos? ¿Dónde está la verdad de la santidad? Entiendo bien que Dios es santo y es toda, en su naturaleza, es santidad. Todos los atributos de Dios están mezclados con su santidad, todos. Ahora, la santidad de Dios, Dios la comparte conmigo. Ahora, ¿qué significa santo? Porque, bueno, a ver, ¿qué significa ser santo entonces? ¿Por qué es que la Biblia dice que yo soy santo? Bueno, dice que soy santo porque la palabra santo, en su significado, significa apartado, separado, para un uso honroso para Dios o a Dios o hacia Dios. ¿Sí? Esa es una definición. Somos apartados, separados para un uso honroso para Dios o hacia Dios. Entonces, ahí me encuentro yo y ahí se encuentra usted. ¿He sido separado para Dios? Sí. Yo fui separado y usted ha sido separado para Dios. ¿De qué fui separado? Fui separado de, como dice la palabra, de nuestra vana manera de vivir. Cuando Dios trae la salvación, Dios me elige a mí y me separa automáticamente de esa vida de pecado. Entonces me separa. Ahí comienzo a ser santo y comienzo a vivir en una santidad progresiva. Dios me separa a mí de esa vana manera de vivir, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Muerto en delitos y pecados. Pero cuando Él viene a mi vida y trae la salvación, trae su santidad a mí y me separa, me hace salir de esa muerte a vida y mi espíritu comienza a vivir y estoy siendo separado de esa vana manera de vivir, de esa vieja vida y soy puesto en una nueva vida, en la vida que tiene que ver con los propósitos y la santidad de Dios. Ahora, yo soy santo y usted es santo porque hemos sido
separados por nuestro Dios, por méritos propios, por mis propios méritos. ¿He hecho algo yo para merecerme la salvación? Nada. Todo lo contrario, mi mente perversa, mi mente depravada, mis acciones, todo me ha llevado a alejarme de Dios. El mundo está alejado de Dios porque tienen una conducta contraria y se enfrentan a Dios todo el tiempo, así como usted y como yo hemos estado enfrentados a Dios. Todos nos hemos enfrentado a Dios. Todos hemos caminado por un camino totalmente separado al de Dios. Pero cuando Él vino a mi vida, me separó, me sacó de ese lugar y me puso en otro lugar. Dejé la vieja vida, dejé la vieja manera de pensar, pero aún así examino mi corazón. Y como dijo el apóstol Pablo, hallo esta ley: el mal no está fuera de mí. El mal sigue estando en mí. Y todos los días voy a Cristo pidiéndole perdón. Está bien, ya no cometo los grandes pecados del pasado, pero pecado es pecado, hermano. Pecado es pecado y el pecado te separa y el pecado me separa. La consecuencia del pecado es muy distinto. Antes, supongamos, robaba, golpeaba para robar y ahora ya no lo hago. Está bien, es muy distinto a mentir. ¿Vieron que a veces decimos esa mentirita piadosa? No, mentira es mentira y es pecado. Pero la consecuencia de ese pecado es distinto, pero sigue siendo pecado. Ahora, ¿cómo puedo entonces acercarme a Dios? Porque la Biblia me dice, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de Dios. ¿Saben cómo nos podemos acercar? De la única manera en que nos podemos acercar a Dios en santidad es por medio de los méritos de Cristo ganados en la cruz del Calvario. Es de la única forma en que me puedo acercar a Dios y Dios me ve a mí como alguien santo. No porque mira a Gustavo, sino porque está Gustavo, pero antes de Dios ver a Gustavo, Cristo se interpone. Cristo se interpone ante el Padre y mi persona. Está Gustavo acá y Dios me ve y me ve pecador, inmundo, inmerecedor de su gracia, pero inmediatamente viene Cristo Jesús y se pone delante de mí. Y ya Dios no ve a Gustavo, ya ve a Cristo. Entonces, Gustavo ya no está delante de Dios. Cristo es el que está. Cristo es el que está. Esto no es que nos da libertad para hacer cualquier cosa y después arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y nuevamente comenzamos a vivir en santidad. No, no es así. Me esfuerzo por cada día acercarme más a Dios y por examinar mi corazón y permitirle al Espíritu Santo de Dios que examine mi corazón y me diga, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Sí, Señor, te pido perdón, dame fuerzas, porque no me es fácil. Dame fuerza, porque esto que me haces ver, hace años que vengo luchando y no lo puedo doblegar. Te pido que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para poder hacerlo. Y ahí obra el Espíritu Santo de Dios. En nuestras debilidades, Él se hace fuerte, si yo reconozco, pero yo soy santo por medio de los méritos de Cristo ganados en la cruz del Calvario. Y es por eso que su santidad está en mí. Porque la santidad de Cristo está en mí. Los méritos de Cristo fueron trasladados a mí y Dios ya me ve como alguien santo y me puedo presentar delante de Él todos los días porque Él me ve en la santidad de Cristo. Y en esa santidad y en ese perdón de pecado yo encuentro medios de santificación. ¿Saben que hay medios para santificarse? Esto en la teología se llaman medios de santificación. La oración, la lectura en la palabra, el ayuno, el participar en la congregación, el participar del bautismo. Ahora, esto no me da la salvación, no me hace salvo. Pero yo, siendo obediente a la palabra del Señor, cumpliendo de corazón cada uno de estos medios,
me santifico aún más. Cuando voy en oración, me estoy santificando. Cuando ayuno para el Señor, me estoy santificando, me estoy purificando. Cuando cumplo con el requisito de bautizarme, me estoy santificando. Cuando cumplo con el requisito de no dejar de congregarme, me estoy santificando. Cuando cumplo con el requisito de participar, de examinar mi corazón y luego participar de la Santa Cena, me estoy purificando. Son medios por los cuales Dios ha provisto al hombre con una sana mentalidad y una buena actitud, el buscar santificarme, el buscar ser santo por medio de aquellas cosas que el Señor me ha dado y me ha provisto a mí para yo poder ser salvo. Si no, todo lo tendría que hacer el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos da la libertad de elegir congregarme, orar, ayunar, bautizarme. Todas elecciones que yo tengo, si yo elijo bien, el Señor me bendice con su santidad. Amén. Rectitud. La rectitud de Dios tiene que ver con su justicia. Dios es un Dios justo. Para otro momento. Hay cosas que más adelante en la teología las vamos a ir estudiando. Tal vez no me corresponda a mí, tal vez alguien más de la teología de la salvación y de algunas otras cosas más. Rectitud y justicia. Dios es un Dios justo. Dios aplica su justicia para con todos, ¿sí? Quiera el Señor, siempre digo lo mismo, justicia y misericordia. Quiera Dios que en nuestras vidas Él aplique, yo creo que Él aplica su misericordia para con su pueblo. Y no tanto su justicia, no digo que Dios no sea un Dios justo, y no tanto su justicia, porque su justicia es sí, amén, y la paga del pecado es muerte, y ahí estamos muertos todos, porque si su justicia sería a rajatabla con cada uno de nosotros, estamos muertos. Sin embargo, Dios aplica para nuestras vidas su misericordia. Misericordia. ¿Y por qué es misericordioso? Cada mañana se renueva su misericordia para con mi vida. Cada mañana. Ahora, ¿Dios es un Dios recto? Sí. ¿Y es un Dios justo? Sí. ¿Es un Dios misericordioso? Sí. Sí lo es. Ahora, quiero leerles la palabra del Señor. Génesis, capítulo 18. Uy, se me tildó otra vez la máquina. Bueno, tranquilo. ¿Alguien tiene para leer Génesis, capítulo 18, versículo 25? Es cuando Abraham está hablando con Dios acerca Amén. de la... Bueno, ¿ya alguien lo tiene? 18:25, pastor. Sí. Dice así: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Está hablando acerca de la destrucción. Y Abraham le dice, ¿vas a destruir a los que son justos con los injustos? Y para simplificar esta parte de la rectitud de Dios, podría decirse que la rectitud de Dios es su santidad en acción, ¿sí? Y su justicia es su rectitud en reino y gobierno. Dios es recto, Dios es recto. Y Dios es justo, Dios es justo. Puede cambiar algo. Ahora, estos atributos, este atributo que Dios comparte conmigo y lo comparte con usted,
me lleva a pensar en que todas las decisiones que yo tomo son decisiones tomadas dentro de la rectitud de Dios, son tomadas dentro de la justicia de Dios. No, rápidamente tengo que decir que no. Porque a veces somos egoístas y tenemos que tomar una decisión y nuestro egoísmo nos lleva a decir, no, pará, me conviene más esto que esto otro. Pero lo justo y lo recto sería lo otro. Estaríamos casi en una dualidad de pensamiento y de conducta. Ojo, Pero Dios es un Dios recto, es un Dios justo. Y su rectitud y su justicia me comparte este atributo conmigo. No en su totalidad, pero parcialmente la comparte. Ahora, está en mí la responsabilidad de tomar decisiones rectas y justas. Yo tengo un pensamiento acerca de la iglesia, de mi iglesia, y lo hice desde el primer día. Yo valoro tanto al que ya tiene conmigo 5 años o 3 años y valoro mucho al que tiene 1 semana o 2 semanas de congregados. Le doy el mismo valor y le brindo el mismo tiempo y le brindo la misma oportunidad al que tiene 3 años conmigo que al que tiene solo 3 meses. Trato de comportarme con todos de la misma forma. Yo en mi iglesia, yo no tengo amigos. La gente que viene a congregarse en mi iglesia es gente que viene a buscar de la palabra del Señor. Los amo a cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene sus características y sus personalidades distintas. Y tal vez amo a todos con el mismo cariño y el mismo amor. No, porque conozco más a los que están conmigo hace 5 años que conozco menos a los que están hace 3 meses conmigo. Amo de una forma a unos y amo de otra forma a otros, pero trato de ser lo más justo posible en las decisiones que tomo con respecto al que se congrega hace 5 años como el que se congrega 3 meses. Cuando los pongo en la balanza y me doy cuenta, supongamos, hay una discusión o hay un problema en la congregación y tengo que intervenir, yo soy de intervenir, yo no dejo que los problemas sigan estando y que sea lo que Dios quiere y que obre el Espíritu Santo de Dios. No, yo intervengo rápidamente cuando me doy cuenta que alguno de mis líderes tiene roce con otro. Yo me doy cuenta e inmediatamente los cito a los dos y hablo. No me importa, yo intervengo. Entonces, si es un líder que está conmigo hace 5 años y es un líder que hace 3 meses que está conmigo, que está ejerciendo un liderazgo, yo inmediatamente pongo en la balanza las actitudes de los dos. Si el que está hace 5 años conmigo se está equivocando, lo corrijo de la misma forma que al que está hace 3 meses. Para mí ahí no varía nada. Los dos son iguales. Para mí ahí son iguales. Dejo el amor que tengo por uno, porque no es lo mismo el amor que tengo por el que tiene 5 años que por el que tiene 3 meses o 1 año, no es lo mismo. Querramos o no, hay un cariño que se va desarrollando con el tiempo. Ahora, el respeto es igual para el que tiene 1 año como para el que tiene 5 años. La rectitud, trato de ser lo más recto posible con el de 5 como el que tiene 2 días dentro de la congregación. Porque eso tiene que ver con la rectitud de Dios, que está dentro nuestro y Él la comparte. ¿Hay veces que podemos equivocarnos? Claro que sí, pero Dios es absolutamente recto y justo y nos trata a nosotros con rectitud, con amor, con justicia, con misericordia. Y de esa forma tenemos que tratar nosotros a aquellos que están en nuestras congregaciones o que en algún momento van a estar. Sepan esto, aquellos que van a tener una iglesia, si hay algo que les puedo decir, es que
desde el principio, trate a todos por igual. No tenga diferencias con uno y con otro. No, mirá el diezmo que trae aquel. Si lo corrijo, capaz que se me va de la iglesia y me lleva el diezmo. Si lo tenés que corregir, corregilo. Hace 2000 años que existe la iglesia y el que la sostuvo es Cristo. No es el diezmo de nadie ni la ofrenda de nadie. Dios sostiene a su iglesia. Si yo tengo que ver cómo hago para pagar el edificio, es imposible. Dios lo sostiene. Ahora, yo tengo que ser recto. Si hay algo que te puedo decir, sé recto y justo con todos. No importa si es una familia grande de 15 personas que vienen todos juntos y hay que corregir a uno de esos 15, corregilo. Si tenés que corregir al que te diezma mucho, corregilo. Corregí a todos por igual. Tener el mismo tiempo brindarle al que recién llega como al que hace mucho tiempo que ha llegado. Sé recto en eso. Y yo te aseguro que te vas a evitar un montón de líos, porque a todos los tratás por igual. Trato por igual al que está arriba en la plataforma, con el mismo respeto y amor, que el que está debajo de la plataforma cantando. Los trato por igual. No tengo amigos dentro de mi congregación. Mis amigos están por fuera de mi congregación, no dentro de mi congregación. Ahora, ¿tengo cariños por ellos? Por supuesto. Que yo los maltrato, nada que ver. Los amo, los abrazo, me encanta llegar los sábados donde están todos los pibes, donde están todos los chicos. Este fin de semana tuvimos un ciclo de graduación y los abracé a todos. Eran como 70, 80 y fui uno por uno. Me encanta. Y les brindo el mismo amor al niño que tiene 3 años como al adolescente de 15 años. Por igual. Te vas a ahorrar grandes problemas si tratás a todos por igual. Y desde el principio tratás de ser recto y justo para con todos. Su rectitud y su justicia Dios la comparte parcialmente con el hombre, porque de todas formas, aunque yo trate de ser justo y recto, de todas formas, a veces ejercí injusticia sin darme cuenta. Después tuve que pedir disculpas. No tengo problema alguno de pedir perdón, ningún problema. Si me equivoqué, varias veces. Por eso es que trato de pensar primero antes de hablar, porque soy de actuar antes de pensar bien. Entonces, como sé bien que tengo que ir a pedir perdón cuando me equivoco, trato de no equivocarme. ¿A quién le gusta ir y pedir perdón? A nadie. A mí no me gusta, pero si lo tengo que hacer, lo hago. Entonces pienso bien antes de actuar. Pienso, lo medito y después actúo. Y si me doy cuenta que estoy equivocado, pido disculpas, no tengo problema. Si sé que estoy en lo correcto, me mantengo en esa rectitud. Si el otro me hace ver que estoy equivocado mientras charlamos, perdón, tenés razón, te pido disculpas, sigamos adelante, no hay problema. La rectitud de Dios la comparte con el hombre. Amén. Vamos con otro atributo de Dios moral o transferible de Dios, y tiene que ver con el amor. Y acá, dentro del amor, entra la misericordia y entra la bondad de Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Este es un texto bíblico, Primera de Juan, parafraseándolo, ¿sí? Porque no lo dije tal cual dice la palabra, pero si lo quiere buscar, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco. 8, son varios versículos, pero está ahí. Le aseguro que está ahí. El amor de Dios, Dios lo comparte con el hombre. Dios comparte el amor y podemos vivirlo, podemos experimentar el amor de Dios. Ahora, esto es muy importante. Tal vez de todos los atributos morales de Dios, de todos los atributos morales que Dios comparte con el hombre, están entrelazados estos dos atributos: la santidad y el amor. Si yo puedo vivir dentro de la santidad de Dios y dentro del amor de Dios, voy a ser recto y justo. Si puedo vivir dentro de la santidad de Dios y dentro del amor de Dios, entonces voy a poder tomar buenas decisiones.
mi iglesia va a crecer sana, porque el amor de Dios está en mí, porque la bondad de Dios está en mí, porque la misericordia de Dios está en mí. Entonces yo comparto con los demás su santidad, su amor, su misericordia. Lloro con los que lloran. Me río y me gozo con los que ríen y se gozan. Pero la bondad, el amor, la santidad de Dios en mí, para yo después poder compartirlo con los demás. Primero para mí, porque yo lo necesito. Su santidad en mí, su amor en mí. Yo lo necesité. Yo fui una persona que necesitó amor. Y cuando experimenté el amor de Dios, listo. Fue lo más que pude vivir. Sé bien lo que es el desamor. Sé bien lo que es buscar amor y no hallarlo, no encontrarlo. Sé bien lo que es buscar un abrazo de consuelo y no encontrarlo. Sin embargo, cuando fui a los pies de Cristo, ahí estuvo el amor. Ahí estuvo ese abrazo que yo necesitaba. Por supuesto, tengo una esposa que me ama y me aguanta. Terrible. No tengo nada para decir de mi esposa. El día que la conozcan, se van a dar cuenta. Es una genia, es un amor. Yo soy medio picapiedra más. Un poquito más lija soy yo, pero ella es todo amor. Ahora, más allá del amor que mi esposa me ha dado, más allá del amor, de los abrazos, de todo lo que ella comparte y me da, de todo lo que ella se brinda para que yo pueda encontrar el amor en ella, no hay mayor amor que el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. No hay mayor amor. En su santidad, Él es inalcanzable. En su santidad es inalcanzable. Sin embargo, de todas formas, comparte su santidad con nosotros. En su amor, Él nos alcanza a nosotros. Su santidad la comparte conmigo y puedo vivir una vida santa. En su amor, Él se acerca a mí, se acerca a vos en misericordia, en bondad. Y se brinda por cada uno de nosotros. Y nos da de su amor y podemos experimentar lo que tal vez nunca antes hemos experimentado, lo que tanto hemos buscado a lo largo de nuestras vidas. Él es un Dios santo y amoroso. El eterno Dios es santo y es un Dios amoroso. Cuando la Biblia habla acerca del amor de Dios, en griego usa una palabra y es ágape, y significa amar, valorar, estimar, sentir o manifestar generosidad hacia el otro, interés por el otro, ser fiel hacia el otro, deleitarse en lo que otro hace. Cuando se habla del amor de Dios, es un amor supremo, pero Dios comparte este amor con nosotros. Entonces yo puedo amar desinteresadamente, puedo amar a mi esposa, puedo sentir cosas que no experimenté ni experimento con otras personas. Debo amar porque el amor de Dios está en mí y debo ser generoso para con ella o debo ser generoso para con mi congregación. Tengo que serle fiel a mi congregación. Tengo que mantenerme en unidad con Dios y esta unidad, este lazo de amor con Dios, se va a ver reflejado su amor en mi vida y por consecuencia ese amor lo voy a reflejar en fidelidad para con mi esposa, por ejemplo, pero también para con la congregación. El amor de Dios en nosotros nos hace ser personas generosas, no generosas simplemente con lo material, generosas en dar un consejo, generosos en dar de nuestro tiempo, generosos en amor, en dar un abrazo que puede sanar al varón que está enfrente mío y que lo veo que está mal porque su esposa lo ha dejado. Bueno,
amarlo a Él y decirle, tranquilo, si vos le entregás tu vida a Cristo, Cristo te va a transformar a vos. Y esa transformación tu mujer la va a ver, va a traer curiosidad. Y esa curiosidad la va a traer a la iglesia. Y el día que entre acá, nunca jamás se va a ir. Digo algo que se lo dije a uno de mis líderes. Tengo un pastor dentro de la congregación que él vino así, quebrado mal, separado de su esposa, separado de sus hijos, ella estando con otra persona incluso, encontró en otra persona amor, respeto, fidelidad, compañerismo, algo que él había perdido. Pero él llega a la iglesia y él me decía, pido por favor que Dios me ayude a recuperar a mi esposa y a mis hijos. Y charlando con él, hablando con él, me fui dando cuenta que había hecho todo mal, desde la droga que había adquirido como vicio, todos los vicios los tenía encima, todas las malas costumbres, todas las mañas las tenía él, todo, pobrecito lo tenía él. Entonces yo le dije, si vos le entregás tu vida hoy a Cristo, Dios hace una transformación en vos. Esta transformación va a dar un resultado físico en vos, moral y espiritual. Ese resultado lo va a ver tu esposa, lo va a notar. Y vamos a orar para que ella en algún momento venga. Y él me decía, no va a querer venir porque está con otra persona. Olvídate, le digo. Tranquilo que Dios tiene propósito para con todos. Con el tiempo, él fue transformado. Ese día salió de la iglesia, nunca más probó droga alguna. Dejó todas las drogas, las dejó. Todo el alcohol lo dejó. Todo dejó. Y entró en este proceso de santificación progresiva. Venía a orar. No había reunión que faltara. Venía a orar. Él se enteraba él que yo iba a la iglesia y estaba solo y él venía conmigo y orábamos juntos y orábamos solos. Este cambio, su mujer lo vio. Y con el tiempo hicimos estrategias porque tenía varios matrimonios mal ahí, que andaban mal dentro de la congregación. Hicimos una especie de reunión de matrimonios que estaban casi todos peleados. La verdad era esa. Pero gloria al Señor, yo prefiero tener matrimonios que están ahí peleados que no tener matrimonios nuevos. Hablando de matrimonios nuevos, matrimonios nuevos, no líderes, matrimonios que estaban peleados, no, hablo de matrimonios nuevos que venían a la iglesia, que estaban comenzando a venir. Lo cual tampoco significa que no haya algún roce entre los matrimonios que están liderando, que están hace tiempo en la iglesia. De todas formas, intervenimos y tratamos de ayudarlo para que se solucione y después de una conversación, matrimonios que colaboran en la iglesia, después de una oración, de una exhortación, se reconcilian y gloria al Señor y siguen hacia adelante. Pero estos eran matrimonios que eran nuevos, que no querían saber nada uno con el otro, venían a veces a la iglesia por compromiso. Hicimos una reunión y eran unos cuantos, eran como unos 8 matrimonios más o menos. Y ahí vino ella por primera vez. Y el Señor la tocó. Y nunca más dejó de venir a la iglesia, nunca más. Y fue transformada. Porque Él primero le entregó su corazón. Nunca pierdan el interés de aquellos que necesiten de su tiempo. Sean generosos con su tiempo. Sean generosos en palabra y en consejo, porque va a dar resultado. Interiorícense en las necesidades del otro y su iglesia va a crecer. Yo les aseguro que cuando hagan estrategia y venga gente nueva, si venga uno es suficiente, ojalá que vengan 10, pero si viene uno es suficiente, a ese uno abrácenlo, háganle sentir el amor de Dios. Dedíquenle tiempo, mándenle mensaje, mándenle mensajito por WhatsApp, mándenle textos bíblicos, lindos textos bíblicos con grandes promesas de Dios. Háblenle del amor de Dios, háganle un seguimiento, sean generosos con su tiempo, sean generosos con sus palabras, demuéstrenle interés. Yo les aseguro que con el tiempo su iglesia va a crecer, no hay forma de que no crezca. Dicho esto, el amor de Dios es inmenso.
que aún sin merecerlo nosotros, Él entregó a morir a Cristo Jesús por cada uno de nosotros, solo por amor, en la cruz del Calvario, solo por amor, Él entregó a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Vamos con otro atributo más y tiene que ver con la verdad de Dios. El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. La verdad, la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces, al yo conocer la verdad, estoy conociendo a Cristo y Cristo es el que me hace libre. Su verdad es la que me hace libre. No cualquier verdad, porque yo puedo decir verdades y esas verdades no me hacen libre a mí. No porque yo diga una verdad, esa verdad me hace libre. Ahora, la verdad que me hace libre es la verdad de Cristo Jesús. Es la verdad escritural la que me hace libre. Y si yo comparto una verdad de la palabra de Dios, esa verdad, cuando se la transmito a otro, esa verdad sí hace libre al que está cautivo en el pecado. Yo soy libre del pecado, o fui libre del pecado cuando conocí a Cristo Jesús. Dios es verdad porque Él es el único verdadero objeto de adoración para el hombre. El hombre tiene, por así decirlo, dentro de sí mismo, es la verdad. El hombre tiene la necesidad de adorar, sea a Dios o a algo. El hombre tiene esa necesidad, siempre la tuvo y la va a seguir teniendo hasta que conoce a Dios. Y una vez que conoce a Dios se da cuenta que lo único que puede saciar esa necesidad de tener algo que sea superior a sí mismo, tiene que ver con la adoración a Dios, tiene que ver con la verdad de Dios. La verdad nos hace libre y cuando le adoramos y cuando le entregamos todo nuestro ser a nuestro Dios, su Espíritu Santo nos va limpiando, nos va purificando y nos va haciendo libre, nos va librando de las cadenas, del pecado, nos va librando de aquello que nos atormenta y nos da esperanza porque la palabra del Señor contiene grandes verdades, contiene verdades que son absolutas de Dios, contiene verdades que tiene promesas de Dios y estas promesas se cumplen. Ahora, cierto es que en las promesas de Dios siempre hay un requisito para que nosotros podamos cumplirlas. Aún así, Dios es fiel para cumplirlas. Dios es fiel. Sus promesas se cumplen, sí y amén. Pero si cumplimos los requisitos de Él. Si cumplo con los requisitos, el Señor me bendice. Y aunque yo no cumpla con los requisitos, ahí es donde vemos que su misericordia muchas veces nos alcanza. Y aún yo, sin merecer las promesas de Dios, las promesas de Dios se cumplen en mí. Y con esto quiero terminar, hoy vamos a terminar temprano. Esto está por fuera de la enseñanza, aunque tiene que ver con la enseñanza, está por fuera también de la enseñanza, ¿sí? Y tiene que ver con la libertad de elegir, ¿sí? Con la libertad, con el libre albedrío, que es esta libertad que Dios nos da de elegir las cosas, ¿sí? Dios nos da la libertad de elegir las cosas. Ahora, voy a detener la grabación, ¿sí?